Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias a Julián, a todos los organizadores, a Claxo. Un gusto estar acá con ustedes, compartir esta mesa con Maritela. Yo voy a tratar de plantear 6 puntos. El primero es más vinculado a pensar global, por llamarlo de alguna manera. Creo que el 2016 está anotado ya para competir como el peor año del siglo XXI. Y en ese sentido, digamos, el triunfo de Trump, el triunfo del Brexit, el camino que se le va allanando a Marine Le Pen en Francia y otros fenómenos que no tienen que ver estrictamente con el neoliberalismo, sino más bien con procesos de erosión de bipartidismos falsos sustentados en un consenso neoliberal donde vos podías votar a un partido o a otro, pero en cualquier caso siempre iba a haber la misma receta económica, y ese consenso neoliberal empezó a hacer crisis. Tuvimos el proceso de Syriza en Grecia, que no llegó a ningún puerto interesante. Tuvimos el proceso de Podemos, que es un proceso que estamos todos mirando con sumo interés y habrá que seguir viendo cómo es su recorrido, pero lejos de alcanzar para revertir la situación. Y en esa polarización que se fue produciendo en el primer mundo, finalmente se impusieron las peores de las variaciones políticas y entramos, a mi juicio, en una nueva etapa que cierra, digamos, la etapa del consenso neoliberal post caída del muro de Berlín, consenso de Washington, etcétera, que en América Latina habíamos tenido una situación de excepción, en América del Sur, digamos, pero en el resto, sobre todo en los países centrales, ese consenso se había arrastrado hasta la actualidad. Creo que en ese sentido América del Sur ha contribuido mucho a postular al 2016 como peor año del siglo XXI, en el sentido de que el neoliberalismo más clásico, en el sentido de la ortodoxia económica, no en un sentido político, después me voy a referir a eso, el neoliberalismo en términos de ortodoxia económica se impuso en los dos principales países de América del Sur, en Argentina y en Brasil, con metodologías completamente opuestas, pero volvió a tomar las riendas del gobierno después de muchos años. Eso plantea la necesidad, por supuesto, de analizar los logros, las limitaciones estructurales y las limitaciones de construcción política que tuvieron los procesos que tocaron a 8 de los 10 países sudamericanos, a 7 si se quiere, depende cómo se quieran hacer las cuentas. Ollanta Humala fue simplemente electo y nunca Perú entró en ese proceso. El proceso en Paraguay fue muy pequeño, pero no tengo tiempo ahora de entrar en todos esos detalles, pero quiero decir que si Argentina y Brasil cambiaron completamente el signo político, eso modifica la etapa sudamericana de manera irremediable y se plantea dentro de un contexto internacional altamente problemático. El segundo problema que quiero plantear ya tiene que ver con la Argentina específicamente. Creo que es un problema de discusión sobre la caracterización del actual gobierno, porque me parece que la palabra neoliberalismo no resulta suficiente, porque por más que ha habido distintas experiencias del liberalismo económico y de programas de liberalismo o neoliberalismo económico en la Argentina en distintos momentos históricos, este gobierno representa un proceso muy específico que tiene que ver con que nace en un éxito electoral y en una capacidad de acción política que muchos dirigentes del Frente para la Victoria o intelectuales del Frente para la Victoria lo menospreciaron, lo subestimaron muchísimo, en el sentido de que consideraban que
no saben hacer política. Bueno, si no saben hacer política, no entiendo cómo te ganan elecciones. Si no saben hacer política, no entiendo cómo te dan vuelta a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cómo logran negociar. O sea, evidentemente saben hacer política y además quieren hacer política y tienen vocación de hacer política. Y creo que este punto, después lo voy a retomar al final, porque para mí este punto es crucial. Pero me parece que para tener una caracterización más clara necesitamos también introducir la dimensión de la relación de fuerza social, de la relación de fuerzas políticas, porque a diferencia de lo que pasó antes de la convertibilidad del 91, en la Argentina por ahora no hubo derrota social. Esto quiere decir, ramal que para, ramal que cierra, o la derrota a la huelga de telefónicos, son derrotas en la lucha social que son previas a la posibilidad de que se impusiera el plan de convertibilidad. Y eso no sucedió en la Argentina y tenemos una sociedad que hoy está movilizada. Ya también voy a volver sobre esto, pero todavía tenemos una sociedad movilizada que presiona sobre la política y que convierte esta etapa del gobierno en lo que yo llamo provisoriamente como neoliberalismo posibilista, con una cierta ironía respecto de cómo se hablaba del posibilismo de izquierda de los 80, este es un posibilismo de derecha que avanza y retrocede en función de esa relación de fuerza. Ahora, frente a eso, ¿cuáles son nuestras tareas? Tercer punto. Creo que mi tercer punto es una doble convocatoria, digamos, o una doble interpelación, que es: nosotros por un lado necesitamos reinventar las utopías emancipatorias en la Argentina, América Latina y en el mundo. Tenemos una tarea cultural y política gigantesca por delante, donde a partir de un principio de emancipación en todos los órdenes necesitamos revertir justamente eso que dice Jameson o Zizek acerca de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Necesitamos que sea imaginable el fin del capitalismo. No porque vaya a terminar el capitalismo, pero porque si eso no es imaginable, el horizonte se convierte en un horizonte demasiado pequeño y demasiado acotado, y nuestras utopías terminan encerrándose solo en base al posibilismo. El posibilismo es realismo y tiene que ver con la construcción de la estrategia política, pero necesita anclarse en un horizonte utópico, emancipatorio. Y ahí tenemos mucho trabajo para hacer, porque no nos alcanza con el lenguaje del pasado, no nos alcanza con las agendas del pasado. Necesitamos incorporar toda la potencia que están traduciendo los movimientos sociales en distintos lugares del mundo. En ese sentido, creo que la otra cara es cómo se combina este horizonte utópico con una auténtica vocación de mayoría en cada coyuntura política que se presente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, no me sirve de nada una reinvención utópica si eso va a devenir en una vocación de minoría testimonial, en una acción política que simplemente quiera dejar testimonio para alguna generación futura que lo recoja en un horizonte donde se hayan destruido todos los derechos realmente existentes. Se necesita construir vocación de mayoría, ¿no? Y en ese sentido hay otros programas para hacer. Cuando Julián plantea la cuestión de las políticas públicas, a mi juicio es un tema central, porque justamente si hay otro problema que tenemos hoy es que necesitamos que se pueda construir desde el campo progresista, popular, de izquierda, un programa de gobierno, que no es el horizonte utópico, es otra cosa, es lo que hoy realmente es posible llevar a la práctica desde un país específico, desde un Estado nacional específico, que obviamente es casi nada si no se logra avanzar en proceso de integración regional, pero bueno, eso es parte del programa de gobierno. Necesitamos también desarrollar una estrategia cultural y comunicacional que implica una renovación del lenguaje, una renovación de los modos, una renovación de las maneras de la acción política, y necesitamos desarrollar y desplegar una estrategia política. Entonces, mi cuarto punto es, si tenemos que construir esa estrategia política, tenemos que preguntarnos cuál es el ordenador de esta coyuntura histórica. Y a mi juicio, en el continente y específicamente en la Argentina,
Lo que corta es el proyecto político, económico, cultural de este gobierno, que implica un retroceso y un plan de reestructuración de todos los planos de la Argentina. Un retroceso gigantesco. A mi juicio, el proyecto del gobierno solamente se está insinuando y solamente se va a concretar si logran triunfar en las elecciones de 2017. Por eso me parece que esa frasecita que tiró así Roberto Lavagna cuando dijo que hay un aire de familia entre el plan económico que se está aplicando y lo que se aplicó en los 90 o en el 76, yo creo que hay que tomarla en serio y creo que esto que planteó Julián al principio es la contracara de lo que se está aplicando, que es, mientras no encontremos otra opción, toda nuestra acción, a mi juicio, tiene que estar centrada en la lucha por todos los derechos. No solo, y digo la lucha por los derechos porque es la defensa de los derechos existentes y la lucha por otros derechos, porque eso es lo que nos abre una potencialidad táctica en distintas situaciones, donde hay cosas que hay que defender y hay cosas donde hay que avanzar y hay que trabajar en agendas hacia adelante. Eso es una política que contrasta, una política de vocación de mayoría basada en los derechos, contrasta con una política basada en las identidades políticas, en si yo soy esto, si soy X, Y o Z, cuál es mi tradición, cuál es mi identidad. Si uno mira las grandes movilizaciones que hubo en 2016 en la Argentina y todavía mañana va a haber otra gran movilización, uno ve que tiene el 24 de marzo, el 29 de abril, San Cayetano, la marcha federal, la marcha universitaria y otra cantidad enorme, ni una menos, etc., una cantidad de movilizaciones que además no son superpuestas, porque podrá haber un núcleo militante que estuvo en distintas movilizaciones, pero la verdad todos sabemos que la movilización de 29 de abril, que fue por el 1 de mayo, fue con una composición muy distinta a la del 24 de marzo y que San Cayetano fue otra composición completamente distinta. En todas esas movilizaciones hubo kirchneristas, no kirchneristas y antikirchneristas, o críticos del kirchnerismo, llámenlo como quieran. Eso está en la calle y no tiene representación política. Y a mi juicio la gran pregunta es si es posible trabajar para construir una representación política de eso que está en la calle movilizado y que no tiene una identidad política y que no se va a encolumnar detrás de una única identidad política, es decir, que su representación política solo puede ser plural. O es plural o no es representación política de todo eso que está movilizado por los derechos. Quinto punto, creo que lo que se juega en el 2017 es mucho más de lo que todavía nos damos cuenta, porque el gobierno es tiempista, está regulando los tiempos, pero este es un gobierno que nadie creo que tenga la necesidad de subestimar su capacidad de marketing político y va a ir al 2017 con una campaña plebiscitaria contra todos aquellos que ponen piedras en la revolución de la alegría y en el triunfo de la Argentina que se está reinsertando en el mundo y toda la retórica, y va a salir el presidente de la Nación a hacer campaña y a plantear un plebiscito a la sociedad argentina sobre eso. Y si ese plebiscito es exitoso para el gobierno, la relación de fuerzas que tenemos hoy va a cambiar significativamente y puede abrirse, es una de las maneras en las que se puede abrir un horizonte de derrota social y de desmovilización. Los ciclos de movilización en esta facultad, se sabe perfectamente, nunca duran para siempre, por eso son ciclos de protesta, ¿no? Si no, no se llamarían ciclos. Entonces, ante la atomización que hay hoy en la oposición, como muchos de ustedes saben, somos muchos los que estamos proponiendo que haya un proceso de confluencia plural por los derechos. No tenemos ni idea si se puede concretar. Es más, lo vemos muy difícil, muy cuesta arriba, porque hay muchas cuestiones de la política y de las tradiciones políticas y de las formas de pensar la política que tornan muy dificultoso ese camino. Porque para que ese camino sea viable es imperioso que haya una visión política amplia y una amplia generosidad a la hora de dar la pelea. Y que
el pasado reciente no tenga un peso decisivo sobre el presente como lo está teniendo, porque hay peleas hoy que tienen que ver con lo que pasó el año pasado, hace 3 años, hace 5 años, lo que me dijiste, lo que hiciste, lo que no hizo el otro, y así sucesivamente, y eso quiere decir que el pasado reciente tiene un peso tremendo, muy grave y muy obstaculizador de articular heterogeneidades contra el neoliberalismo en el presente, en la coyuntura actual, y ese puede ser un problema crítico y es un problema que este gobierno está aprovechando para poder avanzar en la desarticulación de la oposición. Sexto, último punto que propongo para este inicio del debate, es que se concrete o no se concrete en el corto o mediano plazo ese proceso que se puede llamar de distintas maneras, Frente Nacional Heterogéneo, Frente Popular, Frente Confluencia, por ahí, pongan el nombre que quieran, pero creo que se entiende, es decir, que es una articulación entre personas que vienen de distintas tradiciones, de personas que tienen distintas identidades, pero que se oponen a este modelo neoliberal y que quieren otro modelo de país que incluye a los 42 millones de argentinos, que implica más justicia, más igualdad, más democracia, más participación. El problema estratégico que se va a plantear, digo, si se concreta eso y si no se concreta eso, el problema estratégico del mediano plazo de la Argentina es si es posible o no la constitución de una fuerza política, cultural, plural, popular, democrática que permita avanzar en ese camino de la emancipación. Pues yo creo que si hay un balance que en el caso argentino, y no solo en el caso argentino, sino en otros casos latinoamericanos es muy evidente, es que no hay un espacio colectivo, plural, democrático, político que permita un agrupamiento donde pueda haber debates, donde pueda haber confrontaciones y al mismo tiempo donde pueda haber un enmarcamiento muy claro de un proyecto emancipatorio que tenga una estrategia de vocación de mayoría para derrotar al neoliberalismo en las calles, en las facultades, en las fábricas, en los barrios y también en las urnas. Gracias.